Hola gente de YouTube, este es mi primer video. En este video les voy a enseñar a cómo mezclar un beat desde cero y este es el resultado. Bueno, ahí pudieron ver un poco de cómo va a ser. Entonces, bueno, empezamos con la melodía. La melodía yo le puse un plugin este es para que le dé como el carácter a la melodía y el estilo. También lo ecualicé un poco para despejar los bajos y las frecuencias altas. Bueno, y así sonaría sin nada. Vamos a quitar todos. Usé un FL-Keys. Bueno, entonces ponemos este. Suena así y más el ecualizador. Y también puse un gross beat que lo puse en los presets de creo que era Momentary y el medio, la velocidad media, y lo puse al menos de la mitad. Esto hace como un efecto de más movimiento en el beat. Vamos a escucharlo. También hace como que lo manda más al fondo la melodía, algo así. También puse un reverb, Valhalla Vintage Reverb, con un decay de 1.4 y un pre-delay de 20 milisegundos. Y así se escucharía con el reverb. Más espacioso y más mejor. También puse un S1 Imager de Waves aquí le di 1.25. Esto es nada más para poner la mezcla, la melodía más en estéreo. Y así suena. No hace mucha diferencia porque no le estoy dando mucho estéreo para que la correlación al final esté bien. Esto lo van a notar si están con audífonos. Bueno, pasamos a los hi-hats, que los paneé a la derecha un 15% y los puse un poquito en mono. La melodía no la toqué ni nada. Y bueno, sin efecto suena así. A ver, déjamelo de acá. Y así suena con efectos. No cambia mucho, solo lo que hice fue ponerle un ecualizador para quitar las frecuencias bajas, para darle espacio al bajo y al kick y pues a todo. Y sí, y aquí ecualicé algunas frecuencias molestas o que cansan al oído. También usé un poco de técnica mid-side. Si quieren también que les enseñe más técnicas y todo, déjenme en los comentarios y yo lo hago. Bueno, ahora vamos a ir con el clap. Para el clap también nada más usé un ecualizador. Aquí también estoy usando bajando un poco el mid y resalté algunas frecuencias y también quité del bajo. Y aquí podría también quitar más de los altos, pero así está bien, así lo dejé yo. Bueno, vamos con el beat, con el kick, perdón. Y bueno, en el kick puse un decapitator. Pues aquí está. Y también puse un Pro Q3, un ecualizador. Resalté aquí un poco la pegada, más o menos. Una frecuencia aquí que quité. Quité también bajos
que no se escucha eso, y también altos. Y puse un poco más de distorsión. Aquí nada más esto lo desactivé y puse un poquito de distorsión y un Fruity Limiter que no sé por qué lo puse, pero pues bueno. Y los puse en mono, en 100% mono, y no está paneado. Vamos a escucharlo sin efectos y con efectos. Ahí lo escuchamos con efectos y ahora sin efectos. Con efectos da mucho más pegada y es más pro el sonido. Bueno, ahora vamos con el bajo. Una parte muy importante del beat es los beats de trap, y yo creo que en todos. Bueno, aquí el bajo tiene que estar 100% en mono para que se reproduzca bien en todos los dispositivos celulares y todo. Bueno, y no paneado el centro, igual que el kick. Bueno, entonces, y aquí pues le hice un sidechain, pero si quieren que les enseñe a hacer esa técnica, déjenme también abajo en los comentarios o un like. Bueno, para el bajo utilicé un decapitator. Lo tengo en el modo de castigar, algo así, que le da como más distorsión. Y en la letra T, y pues aquí utilicé un preset que se llama Dark Fat, que está en bass. Y pues así lo modifico un poco. Bueno, también usé el Artbox. Comprimí 6.4 y nada más. El Artbox lo que hace es que te manda todo más al frente. También usé el Fruity Fast Dist con un poco, el 7%, un Airbus mono. También aquí le estoy dando 4.5 y modifiqué la frecuencia aquí en 87. Y estoy usando también un ecualizador, que estoy quitando frecuencias altas y resaltando algunas. Como aquí la pegada ahí. Y un poco de frecuencias pues que le favorecen al bajo. Vamos a escucharlo con efectos y sin efectos. Con efectos. Da más pegada y se siente más presente el bajo, y eso es lo que se busca en un beat de trap. Bueno, yo también agregué unas campanas. Bueno, vamos a escucharlas. Que son como tipo de parte de la melodía también. Y bueno, sin efectos suenan así. A mi gusto suenan muy chillonas. También puse el Secret Sauce. Puse un preset que se llama Diamond y no recuerdo si lo modifiqué, pero pueden usar estos parámetros. También puse un Valhalla, un reverb, y lo puse con 1.5, 20 milisegundos, y aquí lo bajé como al 13. Y también puse un ecualizador. Aquí también esta técnica de mid de mid, y aquí una resonancia, y corté para los bajos y los hi-hats y todo. Bueno, justo pasó una troca. Bueno, y los paneé un 22% a mono. Y bueno, si quieren que les enseñe a cómo masterizar un beat, déjenme en los comentarios también y dejen su like, y yo así voy a saber que sí les gustó. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, y para más videos denle like y compartan. Y les dejo también otra vez con el beat.